¿En algún momento has andado en una persona? Qué raro, ¿verdad? O sea, andar en alguien. Debería ser andar con alguien. Bueno, la palabra de Dios dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Acompáñame en oración para que podamos entender el tema. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, que no sea Richard Paredes hablando, sino tu Santo Espíritu sobre él. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es interesante ver cómo Pablo, escritor de la carta a los Colosenses, en medio de una situación tan difícil para estos cristianos, él decide decirle a ellos, anden en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Bueno, para entender la frase andad en Él es necesario ir al contexto en el que se encontraban los colosenses. Colosa, al ser una ciudad muy importante, al ser una comunidad, ¿verdad? Con diferentes costumbres, diferentes creencias, no arraigadas, sino alejadas del cristianismo, donde se creían en diferentes dioses, donde habían diferentes puntos de vista acerca de la divinidad, acerca de una divinidad. Pablo decide predicar la palabra de Dios en dicho lugar. Sin embargo, a pesar de que los cristianos habían aceptado al Señor Jesucristo, como dice la primera parte del versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ellos se sentían tentados, se sentían preocupados porque eran cristianos que estaban en medio de un lugar donde no se creía en Cristo. Es como hoy día, ¿verdad? Tú eres cristiano, tú eres cristiana o eres creyente, pero vives en una comunidad posiblemente donde no se practica la vida de Cristo Jesús, donde no hay amor posiblemente, y eso no solamente pasa en una comunidad, sino que pasa en el mundo entero. Todos nosotros como cristianos que decidimos amar a Jesús, decidimos amar a nuestro prójimo, decidimos guardar sus mandamientos, obedecer, ¿verdad?, sobre todas las cosas, nosotros nos vemos tentados porque el mundo es una corriente que va en contra de nuestras creencias. Y así se sentían los colosenses. Sin embargo, Pablo decide decirle a ellos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa andar en Jesús? Por eso pregunté al principio, ¿cómo así? Qué raro, ¿verdad? Andar en Jesús. ¿No debería ser andar con Jesús? Bueno, para entender esto, hay que ver de dónde viene este andar. Para la creencia de aquel momento, ¿verdad?, según el contexto en el que se presente la palabra caminar, como la palabra andar, que son sinónimos, no se refiere a caminar como desplazarme de un lugar a otro, sino llevar a cabo un estilo de vida. Por eso podemos ver que Dios, o Enoc, caminó con Dios. No se refiere que literalmente había Enoc, ¿verdad?, caminado con Dios, sino más bien que da referencia a que él vivió como Dios lo pedía. Podemos ver también en otros momentos el Salmo capítulo 1, cuando habla acerca de los caminos, ¿verdad?, que no anduvo en caminos de malos. Está hablando acerca de que esta persona que es bienaventurada no está viviendo como aquellas personas que no creen en Dios, sino que decide obedecer a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Y aquí no es la excepción, porque es el mismo contexto, dígase contexto espiritual. Aquí está diciendo, anden en Jesús. Ya Jesús murió y resucitó, pero ya Jesús no está literalmente con ellos de manera presencial en la iglesia de Colosa. No está con los colosenses de manera presencial. Pero Pablo aún así dice, anden en Jesús, diciendo, vivan como Jesús. O sea, sean luz en medio de las tinieblas, en medio de una comunidad en la que no se cree en Dios, en medio de una comunidad en la que los valores, los buenos valores están por debajo. Sé luz en tu comunidad. Anda en Jesús, vive como Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Jesús amó a sus enemigos,
Oró por aquellos que no querían saber de Él, que no querían amistad con Jesús. Y aún en medio de la crisis en la cruz, sufriendo, había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una referencia para nosotros entender que debemos vivir como Jesús. Ahora bien, ¿de qué manera puedo hacerlo? Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Y aquí pregunto, ¿cómo puedo arraigarme y sobreedificarme en Jesús? Hay tres maneras prácticas para nosotros sobreedificarnos y arraigarnos y confirmarnos en la fe en Cristo Jesús. Número 1, a través de la oración. En un momento determinado, Charles Spurgeon dijo: la oración es el oxígeno del alma. O sea que una persona que no ora, un cristiano que no ora, es una persona que está muerta o que se está asfixiando. Y número 2, lectura de la palabra de Dios. De la manera que nosotros podemos vencer la tentación es como Cristo lo hizo en Mateo capítulo 4. No sé si recuerdan el momento específico en el que Jesús fue tentado por Satanás 3 veces, y esas 3 veces, ¿cómo Jesús respondió? Jesús no respondió: yo digo esto, esto y esto. No, Jesús respondió: escrito está. Porque la palabra de Dios, a nosotros grabarnos su palabra, a nosotros ver su palabra, recordar su palabra, podemos identificar quién está hablando en nuestra mente. Y número 3, testificando a otros del amor de Cristo Jesús. El Señor presentó en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, que debemos predicar por todas las naciones. Debemos enseñar todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y de la manera que yo puedo hacerle entender a una persona que yo amo a Jesús es con mi testimonio, testificando a esa persona, ya sea con palabras o solamente con acciones. Así que te invito en esta ocasión a andar en Jesús, tener el estilo de vida de Jesús, orar, leer su palabra y testificar a otros del amor de Dios. Recuerda, arraigados y sobreedificados en Él. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, queremos andar en ti. Ayúdanos a andar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.